Bueno, a partir de lo que ocurrió la semana pasada, ¿cierto? Con la nueva regulación de las tarifas que emitió el gobierno por decreto, queríamos como poder hablar en más profundidad con María Ibáñez, que es doctora en economía, docente de la Universidad Nacional del Sur e investigadora del CONICET, y es especialista en medición de fenómenos sociales, en particular en transición energética y pobreza energética. Y además fue consultora de diversos organismos internacionales y nacionales. Primero, Mari, nada, como saludarte, preguntarte cómo estás y darte la bienvenida aquí al laboratorio. Bueno, hola Sofi, hola Fede que está por ahí en el soporte técnico. Bueno, Sí. bien, todo bien dentro de lo que se puede en este contexto. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y colaborar y poner mi granito de arena en esta iniciativa que me parece brillosa. Muchas gracias, Mari. Bueno, sí, estamos como en un contexto especial ahora esta semana y nada, yo y Fede queríamos como desde el laboratorio poder abordar en mayor profundidad el tema de las tarifas energéticas, entender por qué existe una política de subsidios en un país como la Argentina a la energía y también poder comprender por qué es importante subsidiar la energía, cómo se subsidia la energía acá en Argentina, qué implica estar en un tramo N1, N2, N3, y todas esas cosas que hemos venido escuchando durante las últimas semanas. Así que nada, me gustaría arrancar preguntándote qué es un subsidio energético y básicamente por qué tenemos que subsidiar la energía. Bueno, la primera pregunta respecto a qué es un subsidio energético, así muy lisa y llanamente, la idea de un subsidio a la energía es bajar el costo energético que asumen los hogares, y en esto quizás me gustaría hacer una aclaración. Digamos, yo cuando analizo el efecto de las tarifas y demás, lo hago siempre en los sectores residenciales. Nosotros sabemos que el tratamiento del sector residencial, comercial e industrial es bien distinto respecto a los subsidios que reciben y a las tarifas que pagan. Entonces, por ahí me gustaría aclarar que todo lo que diga hace referencia al sector residencial, como para no confundir los mundos, que son mundos distintos. Pero bueno, un poco siempre la idea de un subsidio en cualquier servicio o en cualquier bien, la idea del subsidio es disminuir el precio que paga el usuario o el consumidor por ese bien o ese servicio. En el caso puntual de la energía, nosotros sabemos que lo que tenemos subsidiado en Argentina, en realidad son diferentes formas de energía. Tenemos subsidiado el gas natural de distribución de red, tenemos subsidiado el servicio de electricidad o la electricidad, y digamos, para algunos sectores también está subsidiada digamos, el gas envasado, y también existen subsidios, por ejemplo, a combustibles fósiles como la leña, ¿no? En general son subsidios que están como más focalizados en sectores más vulnerables o de ingresos bajos. Pero siempre el efecto de los subsidios es que el precio que finalmente asume el consumidor sea menor, ¿no? ¿Por qué tenemos que subsidiar la energía? Bueno, ahí primero tendríamos que darle la discusión de si tenemos o no tenemos, ¿no? Que creo que es una discusión en sí misma. Argentina viene de una historia donde la energía está subsidiada hace muchísimos años, donde diversos gobiernos hicieron diferentes políticas de subsidios. Hubo momentos donde la energía estuvo más subsidiada y momentos donde la energía estuvo menos subsidiada, pero digamos que en la última década en Argentina nosotros hasta 2022 convivíamos con lo que en economía se conoce como un subsidio universal a la energía, y era que todos los usuarios de la energía que se distribuye, digamos, en términos de tanto de gas como de electricidad, tenían el mismo subsidio a la energía, y después ese subsidio universal era complementado por otros esquemas de subsidios para atender las poblaciones más vulnerables. Entonces, de golpe, teníamos el subsidio en electricidad, y tenemos el subsidio para los electrodependientes. Después tenemos el subsidio o los programas que atienden a los hogares vulnerables, que son subsidios que se complementan o se suman a este subsidio universal.
ahí tengo una pregunta. O sea, el subsidio universal sería a la tarifa y estos otros subsidios como a otro tipo de cosas que tienen que ver. No, en ¿Cómo sería realidad es eso? así. Nosotros tanto en el gas de red como en la electricidad, digamos, cuando nosotros miramos nuestra factura tenemos tres componentes, ¿no? Sí, El precio de lo que yo llamaría así muy en una charla de café, la energía posta, sí, que es en el caso de la electricidad el precio estacional de la energía y en el sí. caso del gas el PIST, que es el precio en el punto de inyección antes de ir al transporte. Y después tenemos los cargos por transporte y por distribución. Lo que sucede, digamos, en las tarifas energéticas es que, digamos, el subsidio hace que el valor final de la tarifa, o de la factura que uno paga, está disminuida. Ok, Digamos, cada uno de esos componentes tiene un tratamiento diferencial respecto a cómo se actualizan las tarifas y respecto a si se subsidia o no se subsidia. Lo que en general está subsidiado es el precio monómico, digamos, está subsidiado el megavatio y está subsidiado el millón de BTU, que es la unidad con la que se mide el gas. Y claro, sí, después, lo que también pasó en Argentina es que durante mucho tiempo, tanto el precio del transporte como el precio de distribución son vía licitación y lo que pasaba era que como no se abrían las licitaciones, esa parte de la tarifa estaba congelada en términos de que no se lograba actualizar. Y eso es, en algún sentido, una manera indirecta de subsidiar esas partes de la factura porque no dejamos que actualicen, ¿sí? claro, Y que una de las cosas que hizo el gobierno nacional actual, ni bien asumió en enero, fue sí, que ahí fue donde nos pegaron el primer cachetazo, digamos, en nuestras facturas de electricidad y de gas, fue permitir actualizar los conceptos de transporte y distribución. Y lo que están perfecto. haciendo ahora es justamente la actualización del otro componente, tanto del PEST como del PIST, que es como la energía posta, ¿no? Entonces, digamos, en todas las cadenas tenemos como algún componente directo o indirecto de subsidio, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de el subsidio a la energía siempre lo vemos sobre el PEST o sobre el PIST. Perfecto. Y hoy, ¿cuál sería el panorama de Argentina hoy, ya con lo que hizo el gobierno a principios de enero y con estos últimos decretos que salieron ahora durante la última semana? ¿Cómo estaría subsidiada la energía y un poco cuál sería la diferencia entre los tramos? Y después, eh, no sé, como si tú ves alguna virtud de esto o ves cosas que definitivamente se tienen que mejorar respecto a los subsidios, a cómo están hoy en día. Bien, a ver, lo que está pasando hoy a partir de los decretos de la semana pasada es que primero hubo un nuevo cambio de reglas, ¿no? Digo, acá hay algo que me parece súper interesante de traer para cualquiera que nos escuche y es una de las principales cosas que reclamaban las empresas distribuidoras y de transporte era que como no se actualizaban las tarifas, no tenían incentivos para hacer inversiones y muchos de los problemas de suministro que teníamos tenían que ver con esta infraestructura desactualizada, deteriorada, etcétera. Entonces el gobierno permite en enero hacer una actualización de tarifas medio en pos de mejorar estas otras falencias que teníamos, que tenían que ver mucho con nuestra seguridad energética, los cortes de suministro, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, yo como economista siempre tengo en mente esta cuestión de que una de las cosas que tracciona mucho las inversiones tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo, por lo menos en el sector energético, al igual que en un montón de otros sectores de la economía, es este cambio constante de reglas, ¿no? Estos nuevos decretos nos cambian un montón las reglas del juego en el sector energético, primero en términos de cómo se van a actualizar las tarifas, ¿no? En febrero, el gobierno permitió que se actualizara el precio del PEST en la energía para los hogares de ingresos más altos a partir del coeficiente de variación salarial. Y en ese mismo momento, si bien no se había permitido que los hogares de ingresos medios y ingresos bajos tuvieran esa actualización, se había establecido que cuando se diera lugar, se diera luz verde para actualizar a estos sectores, esos sectores iban a tener un tope en la actualización. O sea, iban a usar el mismo coeficiente, el coeficiente de variación salarial, pero las tarifas no iban a aumentar más que el 40% para los hogares de ingresos bajos y 60% de ese coeficiente para los hogares de ingresos medios. Bueno, uno de los cambios que viene acompañado por este nuevo decreto es
que la actualización de las tarifas no va a ser más por inflación verificada o pasada, sino que se va a actualizar por inflación proyectada. Ese es un cambio de regla. El otro cambio de regla es que se van a sacar los topes para los hogares de ingresos bajos y de ingresos medios, lo cual esto es una luz verde para actualizar tarifas con el mismo coeficiente, tanto para los hogares de ingresos altos como de ingresos medios como de ingresos bajos. No está muy en claro cuál es el coeficiente que se va a usar para ver la inflación proyectada. Muchos medios hablan de utilizar el relevamiento de expectativas del Banco Central, pero todavía no está muy claro. Y el otro gran punto es que, como ustedes saben, por ejemplo, en electricidad, con la segmentación de tarifa que propuso el gobierno anterior y que puso en marcha el gobierno anterior, los hogares de ingresos medios en electricidad tenían subsidiados solo hasta 400 kilovatios. Si excedían ese tope de consumo, pasaban a pagar el valor de la energía como si fuesen de ingresos altos. Bueno, una de las cosas que se actualiza es ese tope, o que se va a actualizar porque todavía no está, dentro de este último decreto todavía no está el tope, pero se va a bajar ese tope y eso, digamos, es otro cambio sustancial en la segmentación. Y respecto del gas, pasa algo similar, o sea, ¿qué quiero decir con esto? En el gas es algo distinto porque nosotros en el gas ya habíamos tenido una actualización del PIST, o sea, del precio del gas posta, sin transporte y sin distribución, en abril. Ahora vamos a volver a tener una nueva actualización y, por ejemplo, para que vos te des una idea, los ingresos más bajos, o sea, los ingresos pobres, hasta ahora pagan $0,20 el millón de BTU. Con esta actualización van a pasar a pagar $0,78. O sea que se multiplica por 3 el valor del gas posta. Y, digamos, y el aumento para ingresos medios es de 1, o sea, es de 190%. Si van a pasar de pagar 0,40 centavos de dólar a 1,16. Y si miramos qué le va a pasar a los ingresos altos, van a pasar de pagar 2,70, van a pasar de pagar, perdón, $1 a aproximadamente 2,70, dependiendo un poco del nivel de consumo, va de 2,70 a 2,93, pero bueno. Entonces, en realidad, ¿qué pasa? En esta nueva actualización, los más golpeados son los de ingresos bajos. Que en realidad no está del todo correcto decir eso, porque los ingresos altos ya tuvieron una actualización en abril, que los otros ingresos no, pero bueno, también es verdad que la capacidad de adaptación a un cambio en el gasto de la energía es, digamos, y en esto siempre me gusta un poco hablar de la idea de la vulnerabilidad energética, ¿no? O sea, un hogar, la resiliencia o la capacidad para resolver cuestiones de riesgo y adversidades es muy distinta en un hogar de ingresos bajos que en un hogar de ingresos altos, ¿no? Digo, muchos hogares de ingresos altos, justo estábamos hablando con mis compañeros acá, muchos hogares de ingresos altos con esta nueva circunstancia salieron a cambiar heladeras, a pedir presupuesto en nuevas aberturas para mejorarle el envolvente del hogar. Bueno, lo que nosotros tenemos que saber es que esa resiliencia a este nuevo riesgo, los hogares de ingresos más bajos no lo tienen, y son los que tienen en general consumos excesivos porque tienen peores condiciones edilicias y además en general los equipamientos que tienen son muy poco eficientes porque son electrodomésticos viejos, de mala categoría dentro de las eficiencias. En muchos hogares se calefaccionan, cocinan y calientan. El agua caliente sanitaria en un hogar explica casi el 15% del consumo energético cuando es vía electricidad. Entonces, lo que digo es, uno tiene que pensar en que en esos hogares este cambio va a ser realmente catastrófico. O sea, yo creo que las implicancias van a ser muy grandes. En términos de pobreza energética, ni quiero microsimular el resultado. Ahí nombraste, bueno, me surgen muchas preguntas, pero como no tenemos tanto tiempo, que me gustaría preguntarte por lo último que nombraste, que es sobre la pobreza energética. En el fondo, a ver, esta nueva política fiscal, ¿cierto? No estaría entonces viniendo a solucionar el tema de la pobreza energética en los hogares, ni tampoco la accesibilidad a la energía, sino que solucionando temas como que tienen que ver más con el déficit fiscal, cuestiones macroeconómicas, solucionando entre comillas, ¿cierto? Que abarcando temas como la pobreza energética, el acceso a la energía, cosas de seguridad energética en los hogares, que por ahí también podrían beneficiar el desarrollo de una política energética posterior. En el fondo, al final, ¿qué es lo que busca como esta nueva política de subsidios? Porque a mí me pasa que no logro comprender muy bien hacia qué está orientada y por qué está orientada así.
Yo creo que una de las cosas que caracteriza a este gobierno, nos guste o no nos guste, es como su sinceridad respecto a sus objetivos, ¿no? Yo creo que la actualización de tarifas tiene un objetivo que es clarísimo, que el mismo gobierno no desmiente ni oculta, que es solucionar un problema de déficit fiscal. Nosotros sabemos que los subsidios a la energía, antes de poner en marcha la segmentación de tarifas, se llevaba el 3,5% del PBI. Con la segmentación de tarifas, que fue una buena iniciativa, pero que tuvo muchos errores en su capacidad de identificar y de subsidiar bien, no generó excesivos cambios respecto a la demanda que tiene el sector energético respecto del PBI vía subsidios. Y yo creo que está clarísimo, y también creo que haberlo hecho ahora tiene muy en claro, o sea, creo que haberlo hecho ahora es lo que más nos demuestra cuál es el objetivo de esta política, porque están actualizando tarifas, entrando al invierno. Entonces digo, me da la sensación de que no puede haber una lectura pensada desde el punto de vista de garantizar el acceso, de procurar la asequibilidad de la energía, porque de hecho, si ese fuese el caso, yo creo que los hogares, y esto es mi opinión como investigadora de este tema, si nosotros estuviésemos también preocupados por la otra pata y no solo por la parte del déficit fiscal, tendríamos que de base haber dejado los ingresos bajos fuera de esta actualización, por lo menos en los 2 meses eh, de invierno, de hacerlo más paulatino, etcétera. Está bien, yo reconozco que ya, digamos, ni bien asumió el gobierno, eso lo hizo, pero bueno, me dicen, bueno, pero también en los meses de verano. Bueno, pero eso es desconocer completamente la situación de pobreza energética, digo, porque en los meses de verano los hogares pobres no tienen el aire acondicionado prendido. O sea, justamente los que cuidó fueron a los ingresos medios, que sí tienen el aire acondicionado prendido. Entonces, Claro. bueno, creo que el objetivo es muy claro. Yo creo que ahí eso es indiscutible, digamos, ¿no? A mí no me quedan dudas de cuál es el objetivo. Sí. Oye, Mari, y perdón por interrumpirte, pero ¿podrías explicar quizás como en un minuto, así muy breve, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza energética y más o menos cuánto el porcentaje que hay en Argentina? Sí, a ver, la pobreza energética como fenómeno, una cosa es cómo se define y la otra es cómo se mide. Cómo se define es la incapacidad que tienen los hogares y las personas de satisfacer sus servicios energéticos por diversas cuestiones, por falta de acceso, por incapacidad de pago, porque acceden, pero su capacidad para satisfacer servicios energéticos está muy condicionada por las condiciones habitacionales, de equipamiento, etc. ¿Cómo se mide? Bueno, hay diferentes formas de medir. Al igual que en la pobreza económica, hay mediciones unidimensionales que están más asociadas a la relación entre el gasto de energía y los ingresos de los hogares, que es la que nosotros comúnmente utilizamos, pues la más fácil de medir. Y hay mediciones multidimensionales que empiezan a contemplar estas cuestiones. Cómo se abastecen de energía, cómo satisfacen los diferentes servicios energéticos, qué equipamiento tienen, cómo es el hogar, cuántos miembros, bueno, etc. En Argentina, medido nosotros hicimos una microsimulación con Milena Pogiese y Cintia Martínez. Eh, en Argentina, mirando solo el indicador del gasto en energía en relación a los ingresos de los hogares, nosotros encontramos que aproximadamente el 18% de los hogares en Argentina era pobre energético con el esquema de subsidios universales, y que ese valor, con la segmentación de tarifas propuestas por el gobierno anterior, hicimos una microsimulación, nos dio que subía aproximadamente al 24%. Em, Esto es un tema, porque acá le estamos pegando a todos los niveles de ingresos con esta nueva actualización, así que yo creo que el salto va a ser grande. Estamos trabajando en esa estimación, así que cuando las tenga se las voy a pasar, pero bueno, pensemos que la, la segmentación anterior, cuando se terminara de implementar, porque se hizo en tramos también, y los hogares de ingresos bajos en el primer tramo no cambiaban, pero después de varios tramos tenían un pequeño incremento. eh, digamos, pensemos que acá le estamos metiendo un 300% de aumento al precio del gas solamente. Entonces, digo, uno puede esperar que el resultado en términos de pobreza energética sea muy severo, ¿no? Bueno, que yo calculo que es lo que vamos a Desmuteame, enterarnos en po. una semana. eh, lo mismo con la pobreza monetaria, ¿no? O sea, digo, vamos a ver qué pasa con la pobreza monetaria, pero no Sí. espero nada mejor en pobreza energética. Sí, nada, o sea, nada, me impresionan los números que nos estás diciendo ahora. Te voy a hacer unas últimas dos preguntas como para ir cerrando, pero
me surge la duda como por qué al segmentar, en el fondo, aumenta la pobreza energética. Porque tú mencionabas al principio de que la segmentación estaba logrando un poco el objetivo, ¿cierto? Entonces, por ahí ir desglosando un poco eso y por qué al hacer esta como nueva política fiscal de segmentar y no subsidiar a todos por igual, ¿cierto? Hay como una tendencia al aumento de la pobreza energética. Y la otra pregunta es, bueno, como qué se debería hacer, cuál sería, si pudiésemos hacerlo todo, ¿cierto? ¿Cuál sería como la política fiscal subsidiaria ideal, al menos para Argentina, para poder abordar el tema de pobreza energética y también de seguridad y asequibilidad a la energía? Bueno, voy por partes. La primera pregunta tiene que ver con que lo que nosotros tenemos que pensar es que independientemente de que nosotros estemos segmentando, nosotros les estamos aumentando el costo de la energía a los hogares. Y si nosotros usamos el indicador de el gasto energético sobre el ingreso de los hogares, y nosotros sabemos naturalmente que los ingresos siempre van atrás de la inflación, ¿no? O sea, en general en Argentina eso se ve, en algunos sectores más, en otros menos, pero digo, lo que nosotros en ese estudio hicimos fue ver cómo incidía en este indicador de pobreza, digamos, la segmentación. Y como vos de facto a los diferentes sectores les estás aumentando el costo de la energía, aumenta el gasto energético, y entonces como aumenta el gasto energético, la pobreza energética aumenta. Eso es un resultado esperable. Cuando vos quitas subsidios y aumentás, reconoces parte del verdadero valor, porque en esto yo quiero ser sincera en lo que pienso, ¿no? Como investigadora. Nosotros en Argentina tenemos que pensar que la gente en promedio pagaba, digamos, antes de estas últimas medidas, entre un 3 y un 4% del valor de la electricidad, y entre un 15 y un 20% del valor del gas. Yo creo que ese sistema de subsidios es insostenible. Yo creo digamos, que la gente debe pagar la energía lo que la energía vale, porque es una forma de también motorizar el uso razonable y consciente de la energía. Eh, pero yo siempre critico el tema del timing y de que el apuro, el tiempo político hace que muchas veces las decisiones sean muy costosas desde el punto de vista social. Porque en esto hay otra cosa que va de la mano con lo que vos me preguntabas, y es cuando uno hace política fiscal, tiene dos tipos de errores: el error de inclusión y el error de exclusión. El error de inclusión es: yo cubro a una persona con esta política cuando en realidad no lo necesita. Que fue un poco lo que le pasó al esquema de subsidios anterior, de la segmentación anterior, con los ingresos medios. El tope de 400 kilovatios había quedado muy elevado, entonces los ingresos medios estaban 100% subsidiados, por ejemplo, en su consumo de electricidad. Y además, por las categorías que tenían, la verdad es que no veíamos que post segmentación su gasto energético cambiara sustancialmente. O sea, ahí tuvimos un error, digamos, de detección y de clasificación. Pero los errores más graves desde el punto de vista social son los errores de exclusión, que es cuando uno, por una mala programación de política, deja de subsidiar a un hogar que realmente lo necesita, y cuando yo le saco el subsidio, llevo a esa persona a tener privaciones mucho más severas que antes, ¿sí? Y yo lo que creo es que yo, cuando escuché la idea de la canasta energética, dije, bueno, por ahí nos pueden sorprender, va a ser una buena medida. Me preguntaba cómo lo iban a implementar, porque trabajando en estos temas sé que es muy difícil, pero creía que podía haber una mejora respecto de la segmentación anterior, de la cual soy muy crítica. Quiero ser sincera con esto, digamos. No es una política que avale, pero digo, bueno, era una mejora desde el punto de vista de pasamos del universal y de subsidiarle la energía a todo el mundo a focalizar. Tuvo un montón de errores de implementación y demás, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, en esta nueva decisión, lo que creo es que otra vez nos apura o nos apremia la urgencia macroeconómica, que la entiendo, pero que creo que el costo social va a ser muy alto. Y de verdad lo creo, y creo que en un tema tan sensible como la energía, que es un bien social, que atraviesa a la satisfacción de las necesidades básicas desde todo punto de vista,
la segmentación tiene que ser más pensada y más evaluada. Y en ese sentido, respondiendo a tu última pregunta, yo creo que uno tiene que conocer las cosas que determinan el consumo energético de la gente. El consumo energético de la gente y de los hogares no está determinado solamente por el lugar donde se emplaza el hogar y la zona bioclimática, que era una de las variables que decían que iban a incorporar, que claramente afecta. Pero bueno, tampoco nos tenemos que olvidar que nosotros en paralelo tenemos el régimen de zona fría, que con esta, que ahora sigue vigente, ¿no? Entonces digo, no solo sensibilizar vía zona bioclimática, digo, el consumo de la energía es fuertemente afectado por la vulnerabilidad ambiental en donde uno tiene emplazado el hogar, las condiciones edilicias, si tiene o no tiene aislamiento en las paredes, en los techos, cómo es el equipamiento. Entonces digo, si yo pienso en algo ideal, yo creo que tendría que haber un relevamiento de las condiciones del hogar y de los hábitos de consumo, ¿no? Porque muchas veces acá en Bahía Blanca se hizo un relevamiento de puntos de calor y, eh, digamos, y por trabajo de campo que yo hago como investigadora, sé que muchos hogares que no son hogares pobres monetarios están empezando a pasarse a gas a gas en garrafa porque tienen un mejor control, un mejor dominio, porque le tienen miedo a la factura de gas. El gas envasado es muchísimo más caro que el gas de distribución y además también hay una realidad, cuando estas cosas empiezan a pasar, porque nosotros sabemos que si el gas de red aumenta, eso se traslada al gas envasado, en los hogares más vulnerables empezamos a involucionar en términos de la calidad del combustible que usamos, ¿no? Y entonces empezamos a quemar fósiles adentro del hogar, residuos en los casos más extremos, y eso conlleva a mayores enfermedades, una mayor demanda del sistema de salud, que en general son hogares que acceden al sistema de salud público. Entonces, hasta en algún punto siento que empezás a tener como disminuciones por este lado, pero te empiezan a subir los requerimientos por este otro lado. Así que, no sé, yo realmente me había entusiasmado con la idea de esta canasta básica, todavía la anunciaron en febrero, todavía no está puesta en marcha y como no está puesta en marcha estuvo esta decisión, que la entiendo como economista desde el punto de vista de la macro y del equilibrio fiscal. Lo que pasa es que así como pienso que la transición energética es incorporar renovables, y si uno solo mira el sector energético, y que también atrás de las transiciones hay personas, en esto pienso que uno no tiene que olvidarse que atrás de los ajustes fiscales hay personas y en lo energético un error de exclusión es muy costoso y me da miedo. Ay, sí. Nada, Mari, primero agradecerte por haber consultado todas nuestras preguntas. Tenemos poquito tiempo y me quedo un poco como, en el fondo, como la política fiscal, especialmente en el sector energético, al final afecta como todas las aristas de nuestro vivir, no solamente el macroeconómico en un país, sino que también el cómo las personas pueden tener seguridad energética y cómo el deterioro de eso puede afectar otros aspectos como la salud pública, por ejemplo, y terminar desbalanceando los costos en otros sectores. Así que nada, muchas gracias. Vamos a cortar ahora la grabación y nos terminamos despidiendo. Un beso, Mari, gracias.